¿Dónde queda el postre? Momento del picado de noticias, pero antes también para empezar a picar algo rico, como siempre, mirá, acá se va a abrir lentamente esta cajita feliz de los lunes por la noche, porque algunos lunes y algunos viernes nos acompañan los chicos de Hops, y acá se está mostrando espectacular en el streaming la quesadilla de bondiola, que es una cosa de locos. Aparte me gusta ahí, con los tomatitos cherry, el costado, todo un lujo. Tremendo lo que están haciendo los chicos, cómo cocinan. Y ahí, Juaco, tenemos algo para mostrar también, que es una bomba, que es la tortilla de Hops. La tortilla, que es un sabor, tiene y es una cosa de locos. Mirá lo que es. Lo rica que es, lo rica que es. Ahora, muchachos, van a saber lo que es la tortilla que hace Hops, y que siempre la pedimos, siempre. Se la súper recomendamos a todo el mundo, porque tiene el sabor de esa tortilla que a veces te hace tu vieja, que esa que estás esperando y que o te sorprende y no te avisa, o cuando ibas a visitar a determinada abuela, una tía abuela, o esa tía que tiene ese amor casi como una segunda madre o una segunda abuela, y que vos sabés que te vas a ir pipón, derecho a tomar sol al sillón, como corresponde. Tiene gustito casero. Exactamente. Al que no sé si estará tomando alguna cosita para la acidez, aunque creo que ya ni está en Argentina, porque así vive, es Mauricio Macri. Que ayer pasó algo que ni en los mejores sueños de Cristina Kirchner alguien pensó que podía pasar. Porque durante años buscó, y estaba como Angelito Di María antes de la Copa América del 2021, ¿no? Nunca lo podía encontrar ese momento de ganarle en Buenos Aires a Mauricio Macri. E intentaron por todos lados obturar sus recursos, obturar algunas acciones, algunas obras, correrlo siempre por derecha a una situación incómoda, pero Macri supo cómo manejar y adecuar eso al terreno porteño y manejarlo bastante bien. Cuando decimos Macri, hablamos de sus 8 años como jefe de gobierno porteño, casi en paralelo a los mandatos de Cristina, o fueron en paralelos a los mandatos de Cristina Kirchner como presidenta. Después la venida a él, a la Casa Rosada, y Rodríguez Larreta inaugurando también sus doble ciclo como jefe de gobierno porteño. Y ahora la intendencia, el gobierno de su primo, de Jorge Macri, que parece haber cometido todo un cúmulo de errores desde que llegó al poder, y en la previa, en toda esa sangría que se comenzó a gestar por la interna del PRO y de Juntos por el Cambio durante el 2023. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, porque Jorge Macri fue una feroz interna con Martín Lustó, que él resulta el ganador de eso. Quizás los porteños estén ahora tragándose el sapo de una pésima gestión de Jorge Macri por haber ido en su apoyo y no ir en el Guga y todas las dudas que despierta su trajín político. Quizás estén pagando los platos rotos de haber tomado esa decisión, quizás por el miedo a que Lustó sea el vencedor de esa interna e ir a ciegas con Jorge Macri, que es una aventura. Y los tipos que hacen aventura en política, cuando tenés que gestionar lugares complejos, se llame presidencia, se llame provincia de Buenos Aires o jefatura de la ciudad, son lugares donde ahí se ven los pingos, como dice la frase. Ahora, nadie esperaba semejante vendaval político en la noche de Buenos Aires del domingo 18, con los 30 puntos de Manuel Adorni, donde algunas encuestadoras en las horas previas, en los días previos, ya estaban tirando un resultado así, pero estaba tan instalado mediáticamente que Santoro corría con ventaja, que para mucha gente terminó siendo una sorpresa. Pero no, Manuel Adorni ganó, y por más de 3 puntos, cerca de 3 puntos, en la noche de Buenos Aires, el mensaje es muy duro, ¿no? Muy duro. Al final Santoro era Filmus, ¿viste? Le hicieron el meme, sacan la capucha, y aparecía otra vez Filmus, otro perdedor de elecciones en Buenos Aires. Pero el tercer puesto, ¿no? Un PRO que no llegó ni a los 16 puntos, todo 15, algo, 16, algo, o sea, muy por abajo de todas las performances que tuvo en los últimos años, y la sangría de votos
de Larreta para abajo, donde salvo la izquierda nadie se acercó a los 3 puntos que le aseguran un legislador porteño. ¿Y por qué es importante? Porque uno dicen, ¿por qué hablar tanto de las elecciones porteñas? ¿Por qué hablar tanto de las elecciones porteñas si hay una realidad en las provincias, en la provincia de Buenos Aires misma? Porque ahora todos tienen que hacer una lectura muy fina rumbo al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires del 18 de julio, donde le están ya haciendo saber a Axel Kicillof de que no sé si se corren riesgos similares a los que corrió Jorge Macri con el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el cierre de listas del 18 de julio y la elección en septiembre, cuando la nacional va a ser el último domingo de octubre. Bueno, ya lo están empezando a encerrar un poco políticamente para no repetir la experiencia, que sirva al peronismo en la provincia de Buenos Aires los errores que cometió el PRO en la ciudad de Buenos Aires, para que no se repita la secuencia. Ahora, ¿cómo hace Mauricio Macri para frenar el derrame de dirigentes y de votos? Porque quizás Mauricio Macri, cuando fue aquella cena con Patricia Bullrich el lunes posterior a la primera vuelta en octubre del 2023, debió entender que en la política los votos no se prestan. Los votos, cuando los prestás, se evaporan. Y si la otra persona fue a parar al sillón de la Rosada, lo más probable es que empiece a trabajar para que esos votos prestados empiecen a estar abajo del poncho. Y hoy, con el diario del lunes, ¿no?, somos todos Durán Barba y Santiago Caputo, ¿no? Y le podríamos dar un montón de lecciones a Mauricio Macri, pero creo que tendrá que revisar un poquito más sus estrategias y su soberbia y dejar de echarle las eternas culpas a Larreta y a Bullrich por traidora, más allá de que lo sean, más allá de un montón de cosas, tiene que reconocer sus errores, cosa que por ahora no ha cometido. Y si se baja demasiado el precio, corren el riesgo de que los dirigentes del PRO no necesiten de un acuerdo Milei-Macri para irse con Milei. Que básicamente es un poco lo que se anticipa que puede llegar a pasar, y también esto que planteabas, ¿no?, de cómo a veces los dirigentes en esa puja de prestigio o de figurar o digamos de mantenerse como yo soy la principal cabeza de algo, termina generando el efecto opuesto. Pensemos también en la figura de Los Penato, que fue elegida también un poco como por descarte. Una candidata muy buena para otro marco de país, por supuesto, no para un país así que está con el humor de las redes sociales caminando por las calles. Era otro tipo de candidata, ¿no? Más técnica, más formada, más intelectual, si querés ponerle, contra tipos, uno un tuitero como Manuel Adorni y otro que viene de la militancia de la juventud radical, como Santoro. Sí. Y una candidata que además, Ezequiel, que no se pudo votar porque no está empadronada en la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, eso hoy en estos tiempos, Milei y la Libertad Avanza te lo van a hacer facturar y te van a hacer pelota con eso. Yo quiero mostrarte un gráfico que estuvo circulando en redes, que ahí lo estamos viendo, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, con los resultados de la legislatura y cómo fue cambiando en los últimos 10 años. Vemos un gran avance del PRO a lo largo de, podríamos decir, 8 años, pero con una marcada incursión del PJ, que esta elección quizás fue la más clara, pero con un contraste muy definido este año con el avance de justamente la Libertad Avanza, para ser redundantes, en el cual ningún distrito ganó el PRO. Eso nos habla no solamente de que, sin lugar a dudas, se agotó ese dominio o ese control que tenían, por ejemplo, de la ciudad, pero también de esta fractura, por lo menos contraposición, que hay entre dos modelos que ahora viene a representar, por un lado, la Libertad Avanza y por el otro lado el peronismo, que es cierto, nunca gobernó, y en este caso estamos hablando de legisladores, pero que aparece como alternativa, ya no aparece el PRO. La Libertad Avanza logró ganar a algunas mesas y algunos lugares en comunas de Barracas, por ejemplo, y sacar buenos porcentajes en Villa Zabaleta, ¿no?, donde el macrismo nunca pudo penetrar. Y sí, si volvemos a ver ese gráfico, ahí se puede ver la evolución territorial del voto, ¿no? Como de aquel Macri presidente, ¿no?, del 2015, con Macri de candidato a presidente, el boom de Juntos por el Cambio, se mantiene la integridad de la ciudad pintada de amarillo, y como desde la derrota de Macri en el 2019 empieza a haber un retroceso, una leve recuperación en lo que fue la elección de pandemia, donde el peronismo paga los platos rotos de todos los desastres del manejo de la pandemia,
en la anterior legislativa del 2021, y lo que es la del 2023, ya con todo el sector sur de Cava en manos del peronismo, ¿no? Sí. Y ahora esa división donde, a pesar de haber ganado la Libertad Avanza y haber tenido el mapa de Violeta, hay una porción de barrios, clase media, histórico voto porteño, quizás al radicalismo, o los barrios progres, estamos hablando ahí de Caballito, Chacarita, Almagro, Valvanera, que están también pintados de celeste. Así es, y también aprovecho mientras tanto a comentar un poquito de esto que vimos también en el norte y que va a ser seguramente tendencia a nivel nacional, que fue la baja participación. Más o menos uno estimaba de que votó alrededor del 53% del padrón, pero en los últimos años, hablamos de 2023-2021, el porcentaje rondaba el 70%, es decir que un 20% menos de personas asistieron a votar, más allá del meme de Mirta como ejemplo de que no fue. Que sin lugar a dudas marca también un momento de época y que nos habla de que el electorado de alguna manera también está fragmentado y que no hay una posición clara hacia dónde, digamos, se va a ir en el corto plazo. Por eso también es importante analizar lo que va a pasar aquí en provincia, ¿no? Porque... Ojo, y además podemos llegar a tener distintos resultados en septiembre o en octubre, y mismo cuando se compara el voto en mayo porteño con el octubre porteño. Recordemos que ya ha pasado en lugares del mundo donde también faltan muchos meses entre elección y elección, donde hay un cambio en el comportamiento del votante. Ya pasó en España el año pasado y en otros lugares del mundo ha pasado. Hay que ver qué comportamiento, cuál evaporable o cuál es la presencia electoral de los argentinos tanto en octubre como en septiembre en la doble votación provincia de Buenos Aires. Y a esto le tenemos que sumar que ayer un poquito lo comentamos pero no desarrollamos, que es el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial frente a lo que son las campañas, que también ponen en juego y que promueven un nuevo panorama, porque no teníamos un antecedente, si bien hay experiencias a nivel internacional, se me viene Cambridge Analytica con la selección de Estados Unidos, pero aquí en Argentina no tuvimos una experiencia así. Tuvimos el caso del video que difundió Santiago Caputo, que justo hoy también salió otro video. Y se hizo cargo el gordo Dan. Exactamente. Y que ¿qué va a hacer la justicia con respecto a eso? ¿Estamos preparados, digamos, para abordar estas situaciones en las cuales se plantean mensajes falsos y que pueden influir en la población? ¿Cómo no va de comer la elección en la provincia de Buenos Aires? Mamita querida, vamos a la música, así después ya nos ponemos el resto de Ahí Vamos en formato rock and roll, muchachos. ¿Cómo sigue Boca? Boque. 0-0 sigue igual. Falta justo de... Hay un tiro Ayrton libre a favor Costa. de Boca. Ayrton Costa tiene que ir un poquito más al gimnasio. Tiene que ir a la nutricionista Ayrton Costa. Le vamos a recomendar a la nuestra, Camisa Fonta, Ayrton. Un poco de los Gallagher. Some Might Say. El primer single que fue número 1 de los Gallagher instantáneamente, apenas sonó las ventas. Sonará en River en noviembre. Dios quiera y te guarde, nene. Some might say